¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Estefanía Veloz y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Hoy empezó en el Senado el Parlamento abierto para discutir la propuesta de reforma judicial enviada por el Ejecutivo en febrero pasado. La iniciativa, como recordarás, fue elaborada por el ministro Arturo Saldívar y las bancadas de oposición dicen que se quería aprobar en un albazo. ¿Cuáles son los puntos polémicos que se proponen? ¿Ayudará o no a una mejor impartición de justicia? Esto en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados la semana pasada se aprobó una propuesta para el dictamen para el cuidado sea un derecho constitucional a través del Sistema Nacional de Cuidados, pero no se le asignará presupuesto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué impacto tendría esta reforma entre la población vulnerable? Este fin de semana hubo reunión virtual entre los líderes de la G20, el grupo que se integran las 20 economías más poderosas del mundo. Discutieron los escenarios para la recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia y en su declaración final acordaron acceso equitativo a la vacuna y reiteraron que la deuda de los países más pobres seguirá suspendida hasta el junio próximo, aunque el presidente López Obrador propuso de plano eliminarla. ¿Cuál será el impacto de estas medidas? ¿Cómo vieron nuestros panelistas la participación del mandatario mexicano? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Si todo sale como Morena y sus aliados esperan, esta semana se presentará ante el Pleno del Senado el proyecto de dictamen que reformará al Poder Judicial, elaborado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y presentado por el presidente López Obrador. Hace unos días las bancadas de oposición denunciaron que el partido en el poder busca aprobar esto por albazo. Esta iniciativa y la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por Ricardo Monreal, convocó a un parlamento abierto que inició este lunes. Veamos en contexto. Este lunes el Senado inició el Parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial. En febrero pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó la propuesta que el presidente López Obrador hizo suya y envió al Legislativo. La iniciativa fue turnada de inmediato a comisiones, pero su análisis se suspendió debido a la pandemia. Hace unos días, el bloque opositor señaló que Morena y sus aliados buscaban aprobarla sin que se discutiera y sin que sufriera cambios. El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que es un tema prioritario que busca aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones, por lo que convocó este lunes y martes al Parlamento abierto. El proyecto de reforma plantea la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial como parte de las medidas para formar funcionarios honestos, capaces y comprometidos con la justicia. Propone medidas contra la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual y la paridad de género como un principio de la carrera judicial y como política para otorgar nombramientos. También busca transformar el concepto de tesis para que todas las sentencias de la Suprema Corte sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país, así como reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo para que la Suprema Corte se enfoque en asuntos relacionados con violaciones a la Constitución y con un interés excepcional en materia de derechos humanos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Estefanía, muy buenas noches a todas y a todos. Bonito inicio de semana. Buenas noches. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, compañero Eder, ¿cómo estás? Querida, buenas noches a todas y todos. Y Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista y amiga de este programa. Buenas noches, querida Sara, bienvenida. Buenas noches, hola a todos. Bueno, me gustaría empezar con este tema con Lisa, porque creo que se ha hablado mucho de esta reforma al Poder Judicial, a lo que Saldívar le ha llamado la transformación del Poder Judicial. ¿Tú cómo estás viendo esto, Lisa? Pues ya lo discutimos en esta mesa desde que se propuso la propuesta inicial, valga la redundancia, y en ese momento habíamos identificado puntos positivos de la reforma y también algunos puntos de preocupación que sobre todo decíamos en ese entonces iban a requerir justamente una discusión muy detallada, porque digamos es una reforma muy ambiciosa que si tiene algo es que mete elementos de chile, de dulce y de manteca, para decirlo coloquialmente, entre cuestiones que reforman la carrera judicial, otras cuestiones que reforman, digamos, el trabajo o la naturaleza de Tribunal Constitucional de la Corte,
otras que habilitan al Consejo de la Judicatura Federal para tener nuevas atribuciones y otras que de plano pues modifican artículos constitucionales para eliminar ciertas figuras de control de constitucionalidad que se tenían. Creo que las preocupaciones siguen siendo las mismas y estaba revisando esta tarde una transcripción de las jornadas de Parlamento Abierto que se siguen llevando a cabo ahorita en el Congreso, en parte justamente por la presión de discutir esto de una manera pues muchísimo más profunda. Y digamos, las críticas a esto siguen siendo básicamente las mismas. Una de las principales preocupaciones es que se le estaría dando al Consejo de la Judicatura Federal, digamos que es una instancia que no es jurisdiccional, es decir, no son jueces propiamente tratando temas y casos, sino fue un organismo que se creó justamente para determinar los lineamientos de la carrera judicial, la posibilidad de crear tribunales ad hoc para cuestiones que afecten o que involucren violaciones graves a los derechos humanos, lo que en palabras de varios magistrados, por ejemplo, que hablaron hoy en la mesa de aspectos funcionales del Poder Judicial, que fue la primera mesa de este Parlamento Abierto, preocupa en el sentido en el que viola el estándar de juez natural y compromete la independencia de los juzgadores que van a ser parte de estos tribunales. ¿Qué significa? Bueno, pues que estaríamos creando una excepcionalidad dentro de la norma constitucional que dice que no puede haber tribunales especiales para crear dentro de un órgano no jurisdiccional tribunales especiales con jueces designados cuya propia designación pues podría violar precisamente ese principio de neutralidad de esos jueces. Otra de las cosas que preocupaba es justamente el hecho de que se anulan ya una forma de control de constitucional que sería el amparo soberanía, que si bien está en desuso por malas interpretaciones de la Suprema Corte, como nos recuerda la doctora Mariana Velasco, pues lo que se constitucionaliza, digamos, es la mala interpretación jurisprudencial de la Corte y no necesariamente el hecho de que ese era un tema que nos permitía controlar sobre todo los actos de la Federación en detrimento de municipios y de estados, cosa que pues no necesariamente queremos en un contexto en el que justamente vemos a los municipios perder bastante poder. Y el último tema pues es este tema de las tesis jurisprudenciales, que si bien es un avance que no requiera 5 juicios en el mismo sentido, con el mismo número de votos para crear jurisprudencia, pues sería uno de los únicos avances metido en un paquete como súper ambicioso, cuyo digamos, argumento principal es la lucha contra el nepotismo y la corrupción, que valga decir, pues hay mecanismos existentes para poder luchar con esto. Eder, ¿tú cómo estás viendo esto? Tú eres partidario de la transformación que se está dando en el Poder Judicial y del papel que está jugando Saldívar, ¿no? Muy importante. Sí, yo creo que urgía poner a revisión y a debate real y profundo la necesidad de transformar el Poder Judicial, que se está, desde hace mucho tiempo, se ha quedado rezagado con respecto a las necesidades de la población y en un contexto en el que se pretende pacificar al país. Se tiene que resarcir la deuda con las víctimas del pasado y las actuales, y para eso necesitamos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias que vivimos en este momento. Creo que este debate de Parlamento Abierto es muy necesario. Yo creo además que no será suficiente la reforma. Me preocupa el asunto del el posible debilitamiento, como decía Lisa, de las adjudicaciones locales. Pero creo que es muy positivo. Saldívar está poniendo el dedo en la llaga en muchos de los temas que se tienen que sí o sí que resolver como un primer paso. Por ejemplo, eliminar las redes de corrupción a través del nepotismo, del tráfico de influencias. Combatir eso de manera seria, real, nos va a permitir avanzar hacia una profundización posterior de la transformación efectiva del Poder Judicial. Mucho se ha hablado de la necesidad de que el Poder Judicial sea un contrapeso a los otros dos poderes. Yo creo que más que contrapeso en este o en cualquier otro contexto, en el contexto de la 4T o en cualquier otro, lo que se necesita es que el Poder Judicial esté firme, tenga muy clara cuál es su misión, cuál es la necesidad de hacer accesible la justicia a toda la población, no solamente a quienes más dinero tienen, a quienes pueden pagar la justicia, y para eso estamos años luz. Ahorita en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, que vemos que hay muchas manifestaciones
con toda la legitimidad en el centro del país, Sí. pero muchas de estas manifestaciones son porque la violencia ocurre en los estados y las fiscalías estatales no están haciendo su chamba. Sí. Hay un montón de casos en donde los jueces locales no se coluden con el crimen organizado o con delincuentes locales y Sí. terminan fortaleciendo la revictimización. Entonces se necesita esta reforma profunda, pero también sí creo que es de esos temas en donde entre más Sí. amplio sea el debate, entre más amplia sea la participación, más profunda y más real y más de largo aliento será la transformación Sí. del Poder Judicial. Sí. Sara, ¿tú cómo estás viendo este proceso de Parlamento abierto? ¿Te gusta? Bueno, pues creo que ya hacía falta una discusión sobre esto y justo sucede el Parlamento abierto porque no habían hecho una discusión amplia con diferentes actores, sino que Morena pensaba intentar pasarlo lo más rápido posible, pero para esta reforma justo necesitan esa mayoría calificada que no tienen y que necesitan entonces que algunos partidos de la oposición también se suman a eso, y eso fue la exigencia, ¿no? Necesitamos tener un diálogo y un debate mucho más amplio para poder realmente estar viendo esta reforma. Al principio, y lo vemos un poco con otros temas como la ley de salud mental en la Cámara de Diputados, ¿no? De que era, pues, vamos a hacerlo, necesitamos hacer un parlamento abierto, entonces ahora hacemos un parlamento abierto la siguiente semana. Pero creo que sí es necesario entrar un poco a la discusión de que escuchar a los especialistas para mejorar esta ley. Creo que cuando estaba leyendo y haciendo investigación sobre esto, y yo no soy una abogada, entonces no creo que puedo en la parte técnica tener el conocimiento necesario pero sí era en el balance de esta iniciativa, sí había muchas cosas positivas, pero después habían otros temas contradictorios que era necesario entonces ir ajustando. Y creo que con el diálogo tal vez puede ser que esta reforma interna, porque todos han dicho que es mucho más una reforma interna de una reforma judicial sin realmente tocar los temas más externos, sí es necesario que haya cierta autonomía para la rama judicial. Y eso, pues Eder dijo, pues no necesitamos eso tanto, pero Sí. yo creo que sí es algo muy importante. Sí. Aunque sea esto, sí es necesario que externos opinan sobre esta reforma para que no hay Sí. estas contradicciones dentro de la ley que después pueden resultar pues Sí. inoperables, ¿no? Sí, Alfredo Lecona, ¿qué opinas de esta, digamos, de esta manera de promover el Parlamento abierto, aún así a partir de buscar la mayoría de la votación? Bueno, pues de entrada decir que un parlamento abierto de 2 días donde están tantas voces excluidas, empezando por voces de sociedad civil, de defensores públicos, de colegios de abogados, pues no es más que lo que hemos visto en toda la legislatura y legislaturas atrás. Es más de esta simulación de ponerle el mote de parlamento abierto a una discusión entre amigas y amigos. No lo digo yo. Lo dijo hoy precisamente el magistrado Ariel Rojas Caballero cuando reprochó que este ejercicio que debía ser concebido para recabar las propuestas, en verdad es un ejercicio cupular. Y tiene mucha razón el magistrado. A ver, la reforma se empezó a vender desde que se presentó como una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. Y por ahí de la semana del 12-13 de febrero, justo las palabras del magistrado Rojas a mí me recordaron al ministro Saldívar en una entrevista con Carmen Aristegui, cuando le pregunta precisamente Carmen quiénes habían hecho esta propuesta de reforma judicial. Y el ministro Saldívar dice que no tenía por qué decir quiénes, que fue él a quien se le encargó y a sus colegas. Supimos después, sabemos que hay inconformidad en gran parte del Poder Judicial porque no se les haya contemplado, porque es una propuesta personalísima prácticamente del ministro Saldívar que está presentando como si fuera con y para el Poder Judicial, aunque se haya redactado sencillamente en su oficina. Y eso no lo hace, y eso precisamente no lo hace una reforma de la transformación del Poder Judicial, como se ha dicho aquí hace un momento, porque no está transformando realmente nada. Bueno, es una reforma desde el Poder Judicial, ¿no? Pues sí, pero se vendió con y para el Poder Judicial. No es desde el Poder Judicial, es desde la oficina del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que con todas sus letras, él lo dijo.
la hice yo con mis colegas y no tiene el consenso, y hoy vemos a magistrados ahí poniendo justo este punto sobre la mesa. Sí. Entonces, ni es reforma profunda, es más una reforma interna que sí tiene muchos aspectos que por supuesto que van a afectar la vida, sobre todo de los trámites de la justicia constitucional, sí, pero no va muchísimo, no tocan ni cerca los grandes problemas que tiene la judicatura. Una de lo que yo no entiendo es como este fetichismo que tiene Ricardo Monreal, muchas personas, de meterle la mano a la Constitución para decir que están haciendo transformaciones profundas. Y hoy sí, también cito a Mariana Velasco, que también citó hace un rato Lisa. Ella le cuestiona justo a Ricardo Monreal el hecho de hacer reformas a la Constitución para combatir el nepotismo, sí, sin tener elementos realmente para combatir el nepotismo, pues no hacen ni necesaria esa reforma constitucional. Otras cosas se podrían hacer porque no es como que esté permitido el nepotismo, sí, por la Constitución para que le recaiga una reforma constitucional. Entonces, pues sí, es eso. 2 días de discusión entre amigos de una reforma que es limitadísima, sí, que tiene aspectos ciertamente importantes, ya los mencionó algunos Elisa, pero que no es la discusión que queríamos del Poder Judicial, y tampoco quiero que la tengamos como están las cosas con la soga sobre el cuello que tiene el Poder Judicial de la Federación y todos los asuntos pendientes que tiene, sí, prioritarios, sí, de la Cuarta Transformación, que ya hasta los mandaron para el próximo año. Sí, bueno, pues sin duda vamos a seguir hablando de esto porque es una reforma demasiada, muy, muy importante. Vamos a una pausa y regresamos. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional de Cuidados para garantizar la corresponsabilidad del Estado en el derecho al cuidado. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? ¿Puede garantizarse los cuidados sin presupuesto asignado? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto.